Uno de los problemas que enfrenta el gobierno es la situación que tiene con el Fondo Monetario Internacional, un mes donde tenemos vencimientos, los dólares están, pero ¿cómo va a seguir la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Es la gran duda que nos vamos a sacar con Mariano Buendner. Él es periodista económico y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por el llamado de la invitación. Un placer que estés con nosotros y podamos entender un poco entre las idas y vueltas con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que tenemos los vencimientos. Algunos planteaban un dinero fresco para la Argentina. Otros que han estado en el fondo nos han dicho que es muy posible que no haya más dinero. Contanos toda la información que tenés vos. Mira, es interesante, vos lo planteaste como un nuevo capítulo y realmente uno si quisiera hacer, mirar un poco desde afuera y desde arriba cómo han sido los idas y vueltas, realmente parece una historia que se repite una vez cada tanto y me parece que estamos posiblemente en la previa de uno de esos episodios importantes que marcan un antes y un después en la relación con el Fondo Monetario. Porque si uno mirara quizá desde 2018 para acá, hubo algunos hitos en esa relación. El Ujú. primero, como te acordarás, es la propia firma de aquel acuerdo de los 45.000 millones de dólares durante el gobierno de Macri. Vino una renegociación durante el gobierno de Alberto Fernández, eso se firmó en marzo de 2022 y llegamos acá con un nuevo gobierno que tiene la intención de tratar de ir un poco más hacia allá y tratar de ver si el Fondo Monetario tiene algo de espaldas para prestarle más dólares a la Argentina, con todo lo que eso implica. Eso es un problema para la Argentina y para el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene ya un historial con la Argentina de muchos incumplimientos, con lo cual no es fácil tampoco para el Claro. directorio del fondo tener que andar aprobando plata nueva para la Argentina sabiendo que posiblemente sean experimentos muy riesgosos. A su Y para mayor el propio deudor, gobierno ¿no? también es un Para problema. dejarlo bien en claro, es su Exactamente. mayor deudor dentro del Fondo Monetario, compuesto por muchos países, entre los cuales algunos la Argentina tiene un lineamiento político claro y en otros hay hasta algunos ataques hacia esos países. Ujú. Sí, 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 correcto. Ahí me parece que lo importante para mirar lo problemático de negociar un acuerdo que implique más plata, como decías vos, es una cuestión de toda esta cuestión geopolítica que está incluida en el directorio del Fondo Monetario. No deja de ser la palabra final la de los países que integran el Fondo Monetario, los que dicen si le van a habilitar más plata a la Argentina. Ahí, por supuesto, Estados Unidos es el jugador principal. Por eso, una lectura muy razonable de la relación que quiere forjar Milei con los Estados Unidos tan cercana es para tenerlo de aliado en el directorio del Fondo Monetario. También es un problema para la Argentina si uno mira fronteras adentro porque un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario que incluya financiamiento tiene que pasar por el Congreso. Y no hace falta decir que el Congreso no es el reducto más cómodo para el oficialismo hoy en día. Hay que ver de qué manera puede plantear una discusión en un contexto de relación bastante tirante con el resto de la oposición, un programa de estas características. Claro, Eso, porque digamos, si uno también mirara. pregunto, Mariano, Sí. la pregunta de mucha gente es, ¿para qué necesitaría más financiación si supuestamente Ujú. hay una cierta estabilidad económica de parte de lo que tiene que ver con el tipo de cambio? Va a haber un mejor año de cosecha, un cambio en la matriz energética argentina. Entonces la pregunta sería, ¿por qué necesitaría más dinero la Argentina si no es para matar las deudas cuasi fiscales o para acercarse un poco a la dolarización? ¿Sentís que si llega plata, ese fantasma de la dolarización puede llegar a activarse un poco más en la gente? Yo creo que es una buena pregunta. Me parece que la utilidad de plata nueva que llegue desde el Fondo Monetario para mí se relaciona con una idea que ronda en el gobierno o en el equipo económico, que es el de inaugurar una suerte de segundo capítulo del plan económico, porque primero tuvimos todo lo que pasó en diciembre, que uno podría decir que son las medidas más de emergencia, la devaluación, la liberación de precios y demás medidas, que eso podría pensar uno que fue lo más urgente, y Ujú. ahora me parece que están en la previa de medidas que tienen que ver más estructuralmente con la economía y de ver de qué forma empiezan a
preparar el terreno para, si todo sale bien, que la economía se recupere. Y una de esas medidas es el levantamiento del cepo cambiario. Para levantar el cepo cambiario, la idea que tienen en el equipo económico es que no se puede hacer si no hay un colchón de dólares suficiente que se banque un movimiento de ese tipo. Entonces, quizás si uno fuerza la lógica, esos, bueno, 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares, lo que sea que pueda llegar eventualmente del Fondo Monetario, sea para alimentar las reservas, para hacer un refuerzo y que eventualmente la salida del cepo sea menos riesgosa. Ahora, por el otro lado Hay algunos también, que... Mariano, vos Sí. podrías conseguir dólares desde el blanqueo también sin necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional. El único punto con este blanqueo es qué va a pasar con la Gafi, qué va a decir qué van a decir los organismos internacionales respecto a la modalidad de blanqueo, qué va a decir la sociedad respecto a una alícuota cero hasta los $100.000, algo que mucha gente, si se pone a hacer cuentas, no lo juntan toda su vida. Digo, va a haber una gran división entre ricos y pobres y un beneficio a los ricos. Sí, la cuestión del blanqueo es bien interesante por distintos motivos. Me parece que a diferencia de otras iniciativas de este tipo, el gobierno está tratando de hacerlo lo más, digamos, laxo posible en Claro. términos de cuál es el impuesto que se paga, cuáles son los límites que puede tener una medida así. Y vos sabés muy bien que las cuestiones del blanqueo siempre son miradas de reojo, a veces por organismos internacionales como Gafi, porque una iniciativa que implique que haya dólares que están sin declarar y que pasen al mercado formal, eh, puede tener ciertos riesgos de que haya dinero mal habido que ingrese al sistema. Eso es un problema. Pero bueno, más allá de eso, el blanqueo me parece que el gobierno insiste en mandarlo de nuevo en la ley de bases Ujú. por varias razones. Una es porque puede implicar, bueno, que la gente tenga dólares no declarados y que los blanquee y que ingresen al sistema financiero. Y la otra es una razón de tipo fiscal, porque vos pensás que las personas que ingresen al blanqueo y que paguen ese impuesto especial, bueno, eso va a ser ingresos para el fisco, por supuesto que es un ingreso por única vez y que no es algo que se va a repetir Claro. a lo largo de los años, pero en un contexto en el que el gobierno necesita sí o sí, por iniciativa propia, no porque alguien se lo haya obligado, llegar a déficit cero este año, cualquier tipo de ingreso fiscal le va a venir bien. Mariano, me quedaba pensando si lo que Argentina necesita no es un plan a medida del fondo, porque el fondo tiene dos o tres posibilidades de plan. Me parece que lo que Argentina necesita es mayor tiempo para pagar o buscar alguna forma de que esté atado a alguna variable, que si el año que tenés sequía no tenés tanto de exportación, no tengas que pagar la misma cuota, porque si no te terminás condicionando siempre a pagar al fondo y a achicar en otro lado. ¿Crees que puede haber un plan a la medida de la Argentina para que sea pagable? Porque vos me podés dar el mejor plan, pero si yo no lo puedo cumplir, es el peor de todos. Sí, sí, es correcto. Es una discusión eh, interesante. En el Fondo Monetario te diría que es una discusión casi bíblica, diría uno, porque si bien el Fondo Monetario tiene un manual que es como muy eh, inquebrantable en ese tipo de cosas, siempre hay debates internos dentro del fondo, dentro de los técnicos, los economistas, sobre por qué fallan los programas y por qué los países tienen problemas para cumplir y para repagar. No hace falta decir que Argentina es un ejemplo bastante notorio en la historia sobre idas y vueltas e Sin incumplimientos con el duda. Fondo Monetario. La Argentina tiene, lo decíamos al principio, tiene esos 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno entre 2018 y 2019, y esto quizá para ponerlo en contexto es necesario decirlo con claridad, el gobierno todavía los debe. O sea, vamos ya para los 6 años de la firma de ese acuerdo y esa deuda sigue estando, no descontamos prácticamente nada de Casi esa nada, deuda. porque además la Eh, sobretasa es muy, muy alta, porque la cuota que sí. vos excedías de lo que vos podías recibir como préstamo, se paga una sobretasa. Mariano, vamos a seguir hablando seguramente la semana que viene, porque va a haber un viaje a Washington y ahí vamos a tener
algunas novedades respecto a la misión del ministro Caputo en Washington. ¿Te parece? Por supuesto, desde ya, Santiago. Te mando un gran abrazo, Mariano Wendner, periodista Un abrazo. económico, acá en la pantalla de Canal E. Vamos a seguir hablando con él luego de la entrevista en Washington del ministro Caputo.